Y en la pregunta dice, calcule la suma de cifras del decimosegundo término de la siguiente sucesión. 5, perdón. Estamos en sucesiones 1, ¿verdad? Dice, calcule la suma de cifras del decimotercer término de la siguiente sucesión. 5, 19, 33. Yo sé que todos ustedes han hecho esto, pero ustedes necesitan más velocidad. Entonces aquí claramente la sucesión tiene razón. 14. Razón 14. Entonces el término décimo, ¿cómo es? 14 menos 9. Menos 9, ¿cierto? Entonces el vigésimo tercer término. Término 23. Esto es 14 por 23 menos 9. ¿Y de qué viene la técnica? Tú no vas a operar, no operes. Simplemente, fíjate las claves. Las claves son A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 y E, 9. Para saber yo cuál es la clave, simplemente tomo multiplicidad por... Y esta es la clave, multiplicidad por ¿quién? 9. Por 9. Entonces el término del 23 es múltiplo de 9 más ¿cuánto? 14 es suma de cifras. Múltiplo de 9 más ¿cuánto? Más 5 por 23 es múltiplo de 9 más. Y 9 es múltiplo de 9 más 0. O sea, solo múltiplo de 9. Entonces 5 por 5 sería Múltiplo de 5. múltiplo de 9 más 20. 5. 5 más 2, múltiplo de 9 más. La respuesta es múltiplo de 9 más 7. 7. ¿Está bien? Entonces, esta es la técnica, la velocidad. No operas. Esto es menos de 10 segundos, menos de 5 segundos. Operar te puede tomar 7, 8, hasta 10 Siempre segundos. no hay que tomar ¿Ya? múltiplo de Por 9. recuerdo. ¡Huelga! Y el término 4 y el término decimoquinto, o sea, quinceavo, son 57 y 189. Calcula el término que ocupa el lugar 37. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿este quién es? El término inicial más 3 veces la razón. Este es el término inicial más 14 veces la razón. Y este es el término inicial más 36 veces la razón. 36 veces la razón. Si yo resto, ¿qué obtengo? ¿Qué? 11 veces la razón, ¿cuánto vale? Igual a 132. Ajá. 132. Entonces lo que ustedes tal vez harían es... R12. Cállate. ¿Qué se meten? Silencio. Yo necesito el término inésimo, inicial más 3 veces la razón más 33 veces R. ¿Está bien? Es lo mismo. Término inicial más 36R. ¿Esto cuánto vale? ¿Y esto cuánto vale? 360 y 390. Vuelto oscuro. 57 más 396. ¿Eh? Sí. ¿Qué haces? Y esa es la respuesta. No Nada. te mandes como un loco a calcular ¿Qué haces, R. cuadrado? Porque las preguntas no son para que estés calculando R, son para que calcules lo que te preguntan. ¿Ya? ¿Cuál es ahora? ¿Qué es esto? Nuevamente, ya la pregunta dice, el término 4 es 57. El término 15 es 189 y el término 37. Todos sabemos que el término 4 es el término inicial más 3 veces la razón. El término 15, el término inicial más 14 la razón. Y me piden el término número 37, que es el término inicial más 36 veces la razón. La clave no es calcular ni el término inicial ni la razón, sino calcular el término inicial más 36 veces la razón. Si eres malo en álgebra, lo que vas a hacer es operar como un loco, porque te sientes bueno. Pero el que es bueno en álgebra, busca lo que le piden a partir de los datos que tiene. Entonces, esto lo separas en dos. El término inicial más 3 veces la razón, que es este, más 33 veces R. No, esta es una forma, de repente hay otra que es más rápido. Y 33 veces R lo consigo de la resta. Cuando yo resto tendría 11 veces R igual 132. De aquí R va a salir 12, pero no me interesa R, sino me interesa 33R, que es el triple. ¿Está bien? Este por 3 saldría 396. 396 más 57, 453. ¿Sí? Sí. Dice así. Ahí en la suma del primer término de 3 cifras de la sucesión 5, 14, 23, etc. Esta es la sucesión ADN, digamos. Y la sucesión BDN, de la sucesión BDN tiene el primer término negativo de esta. 527, 509, 491, etcétera, etcétera. Entonces, esta sucesión, ¿qué razón tiene? 9, ¿no? 9n Entonces, este es 9n más. menos 4. Más 4. 9n Es menos 4. Ya.
Y esta sucesión pierde de 18 en 18, creo, ¿no? Sí, 18n, no, menos 18n, 18. más 500, no, 545. Ya. Entonces observa acá ya. Aquí lo que te preguntan es, yo quiero el primero que tenga cuántas cifras. El primero que tenga 3 cifras. Y aquí quiero el primer término que sea negativo. Entonces tú vas a ir probando, no vas a decir 11, 12, 13. ¿Está bien? Lo que vas a hacer al principio es simplemente te acercas, le das un valor 11 por 9, 99, menos 4, 95, ¿no? Cuando n vale 11. Pero le agrego y como no supera, le sumo. ¿Cuál sería? 104. Aquí igual, ¿no? 500, 18 por cuánto da 54. Por 3, ¿no? Entonces le doy 30. 18 por 30. A veces está bajando, 500, a veces está subiendo. 545 menos 540. 5. Como 5 no es negativo, le resto un 18. Tendría menos. Y me piden la suma de estos dos términos, ¿no? 104 menos 13. 90. ¿Ya? Vuelvo. En la sucesión, menos 37, menos 33, menos 29, 103, ¿hay cuántos términos? M términos. La razón es 4, ¿cierto? Entonces esto sería 4n, Más 41, más 41. 4n. Si esto yo lo igualo aquí, me va a salir ¿cuántos términos hay? ¿Sí? Este es el término enésimo. ¿Está bien? ¿Cuánto saldría? 4m igual 140. Entonces m vale 36. Lo mismo hacemos en la siguiente sucesión. 512, 505, 498. ¿Está perdiendo de 7? Pues el término enésimo, ¿cuánto sería? 519 menos 7. Recuerden que solo hay que ir uno hacia atrás, ¿no? Y la razón no es 7, sino menos 7. Y si esto lo igualo al último término que tengo, que es 379, me va a salir, ¿cuántos términos hay? Y aquí claramente esto tiene que perder 140, si tiene vale 20 al ojo. Y me piden m más n, ¿qué da? 50. La pregunta 5 dice, en la siguiente progresión hay 26 términos, ¿no? Calcule la suma de cifras del quinto término, o sea, el término número 5. Nuevamente, si yo resto dos términos, este es el primer término y este es el término 26. Si yo lo resto, ¿qué me va a dar? 25 veces la razón. Si yo resto el término m menos el término n, esto es equivalente a m menos n veces la razón. Solo depende de los subíndices, observa. Entonces 25r sería 200. A mí me piden el término 5, que es el término inicial, que es el 10, más 4 veces la... ¿Cuánto vale la razón aquí? Vale 8, esto sería 32 más 10, 40. ¿Cuánto es la suma de cifras? Suma de cifras, 6. Y esa es la respuesta. ¿Está grabando? Sí, yo estoy grabando. Sigue, ¿no? ¿Lo has cortado o lo has... Lo he cortado cuando terminó el 5. No, no lo cortes, ya, hasta que yo te diga. ¿Está grabando o no? Sí, está grabando. Entonces dice, al primer alumno le dio 6 caramelos, al segundo alumno le dio 10 caramelos, al tercer alumno le dio 14 caramelos. Entonces esto forma una progresión aritmética, ¿no? 4, 4, 4. ¿Cuál sería el término enésimo? 4 animales. Más 2. Así que a este le dio 4 por 32 más 2. ¿Está bien? Me dicen, ¿cuántos caramelos repartió en total? Entonces sería, al primero le dio 4 por 1 más 2, al segundo 4 por 2 más 2, al tercero, así hasta el final 4 por 32 más. Esto sería 4 por la suma de 1 más hasta 32, más los libres, ¿cuántos son? 32. O sea, 2 por 30. Esto es 32 por 33 sobre 2 por 4 más 2 por 30. Antes de operar factorizamos. Cada 2 saco el 32, 32 por 2 por 33, 66 más 2, 68. 32 por 68 termina en 6. La clave debe terminar en 6, así que la respuesta es 2176 porque es la única que termine. Esta clase de alternativas también, ¿ya? La última cifra,
te descarta claves, ¿sí? Tienes que ser rápido. Rápido puede ser hasta ahí y después no te equivocas multiplicando tal vez, ¿no? Pero, claro, ahí no te puedes confundir. En la pregunta 7 dice lo siguiente. Esto es una progresión aritmética. Ahora, esta progresión aritmética empieza en 2 cifras y ¿en cuántas cifras termina? ¿Qué significa? Que es una progresión creciente, ¿está bien? Ahora, este número tiene que ser mayor que 2, ¿cierto? No puede ser 22. Puede ser 33, 44. Bueno, eso no puede ser. Si fuese 44 o más, ¿cuánto sería la razón? Como mínimo sería la razón 19. ¿Puede ser 19 la razón? No, porque si duele el resto 19, ¿qué número saldría aquí? 6 de una cifra o nega. Entonces no puede ser ni estos, tiene que ser solamente 30, 25, 33. ¿Qué número es este? 17, ¿no? Porque la razón vale. De hecho, todos los términos, ¿qué forma tendrían? 9 más 8n, ¿verdad? Y el último término dicen que es 17,7. ¿Qué es lo que me piden? Ahí en la suma de los términos, ¿no? O sea, la suma total. ¿Cómo está la suma total? Bueno, primero para hallar la cantidad total, digo, 9 más 8n igual 177. Y para hallar la suma total es primero más último, 17 más 177, sobre 2 por el número de términos, que va a salir de aquí, ¿no? Que sería 177 menos 9 sobre 8. ¿Está bien? Porque este ln es el que va aquí, ¿no? Por la cantidad de términos. ¿Esto quién es? 194 sobre 2, 97. ¿Y esto? Esto es 168 sobre 8, 21. 97 por 21. 97 por 21 termina en 7, así que la clave es la C. 2037. ¿Sí? Vean que estamos usando esta técnica bastante, ¿ya? Vemos la última cifra y descartamos, ¿sí? También te puedes dar cuenta por los decimales, ¿no? 90 por 20 más o menos más de 1800, ¿no? Entonces, si tuvieses dos números que terminan en 7, te vas a ir por el que sea más cercano a tu clave. Antes de operar, no digo, ¿no? Si es que no quieres operar demasiado. 8 dice, de una progresión aritmética se sabe que el término número 3 es 23. La suma del quinto y noveno es 102. Hay el 20º término de la progresión. Entonces lo vamos a hacer por dos métodos. El primer método significa, bueno, es así. Mejor utilizo el método que estoy pensando, ¿ya? Bueno, el primer método sería utilizar, este sería el término inicial más 2 veces R, ¿no? Estos términos también se pueden poner en función y todo utilizo 2 ecuaciones. La otra forma es esta, mira. 5 más 9, ¿cuánto es? Observa acá. 5 más 9 es 14. 3 más ¿cuánto me da 14? Entonces yo puedo calcular el término 11 de inmediato. ¿Cuánto sería? Estos dos en una progresión aritmética. Ojo, propiedad importante. Si estos dos índices suman un número y otros dos índices suman el mismo número, entonces, bueno, las sumas son las mismas, ¿no? Estos suman 102. ¿Cuánto valdría el término 11? 23 más ¿cuánto? 102 menos 23. 71. ¿Está bien? Ya hay el término 11. Ahora observa. 11 menos 3. 11 menos 3 es 8. Y 20 menos 11. 9. Vayamos. Eso lo que podemos hallar es el término 21. ¿Cuánto sería el término 21? El más el. Perdón, el término 19. Claro, el término 19. El más el debe dar 2 veces el. Sería 158 menos 23. 135. 135. Entonces la respuesta es un poquito más de 135. ¿Cuánto será? 142, porque digo un poquito. Claro, pero hay dos opciones, ¿no? 142. Entonces ya tendríamos que Sí, recurrir profesor, a... sí sale 142. Sí, sale Sí sale 142. Pero hay que estar seguro, pues. Es él más la razón, ¿cierto? Es una vez más. Entonces, Profesor, hay que leer el término claro, mira, inicial. si yo tengo el término 9 y el término 5, lo que puedo hallar inmediatamente es el término número 6. 7. ¿Está bien? ¿Cuánto sería? A ver. Es el promedio. Nota, 5 más 9 sobre 2, 7. Así que la suma sobre 2 se tiene que dar. ¿Cuánto sería? Entonces la diferencia entre el término 7 y el término 3 es 4 veces la razón. Es 51 menos 23. ¿Cuánto es eso? 20. Entonces
Entonces la razón es 7. Como yo quiero el término 20, que es uno más que el término 19, ¿cuánto sería? 142. Pero no se olviden esta propiedad. Observa, si por ejemplo yo quiero el término 4, te digo que es 7, estamos en una progresión aritmética. El término 20 es 9, perdón, es 15, por ejemplo. No sé. Y me piden el término 36. Observa, como 4, 20 y 36 están en ¿qué cosa? En progresión aritmética de razón 16. Bueno, no interesa en qué razón esté. Lo que importa es que si estos están en progresión aritmética, sus términos, o sea, los números reales, también deben estar en progresión aritmética, ¿verdad? Entonces aquí va 8 y aquí va, esto es 20, o lo que es lo mismo, la suma de los extremos debe ser el doble del de 7 más 23 es 30, el doble del medio. Lo que hemos usado aquí para calcular el término 7, ¿no? ¿Sí? Porque date cuenta que solo conocía la suma, o sea, hubiese tenido que hacer más ecuaciones, pero esto te simplifica. Te dan, el término 1 es 3, el término 20 es 165. En realidad no lo dice así, dice, hay 20 términos aquí. Entonces, están en progresión aritmética. Lo que tú tienes que hacer es darle una notación como la que ya sabes, ¿no? Primer término, término 20. Este será el término 21 porque es el siguiente. Como dicen que acá hay 10 términos, ¿este qué término tiene que ser? Término 30. ¿Está bien? Entonces, la resta de estos dos me da 19 veces la razón. ¿Por qué? Porque está el 20 aquí abajo y el 1. Entonces, la resta es 19 veces la razón. Es la resta de estos dos. ¿Cuánto da? 152, ¿no? ¿Cuánto vale R? 8. Aunque no sabemos si todavía es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué piden? Me piden A más B. Entonces, si este es 165 y la razón es 8, ¿cuánto es el siguiente? 173. Este funcionaría como tu primer término, ¿sí o no? Entonces este sería 165 más 10 veces la razón, o sea, más 80. La suma total, esto es 165 más 8, sería el doble de 165, que sería 330 más 88, o sea, 8, 11, 410. Eso es A más B. Pero recuerda, y esto es lo que quiero que aprendas, una progresión aritmética, esta es la respuesta. Una progresión aritmética no tiene por qué empezar en el término 1 si tú no quieres, ¿no? Puedes hacer que crear otra a partir de otro término, ¿está bien? Este como el término 1, este como el término 1. Dice la pregunta 10. ¿Cuántos términos de la siguiente sucesión, digamos que esta sucesión es ADN, tienen 3 cifras, ¿no? Entonces primero hay que encontrar la regla, ¿no? Date cuenta que de 3 en 13, así que el término décimo, ¿cuánto será? 13n menos 11, ¿está bien? 13n menos 11. Me dicen, ¿cuántos de estos términos tienen? 3 cifras. Recuérdate que para que tenga 3 cifras, el número, este término de aquí, debe estar entre 100 y 999. O si quieres le pones 1000, pero pones estricto. Entonces, sumando 11 sería 111 menor o igual que 13n, menor o igual que 11, 10, 1 y 10, ¿no? Y ahora dividimos 111 entre 13 a 8, ¿cierto? Sí, porque 13 por 8 es 114. Sí, es el primero que lo supera. Y 1010 entre 13, más o menos 13 por 7, 91 sobre 10, 100, 7 nuevamente. Sería menor o igual a 77, entonces, del 8 al 77, ¿cuántos términos hay? ¿Quién me puede ser desde el 8 hasta el 77? ¿Cuántos términos hay? Hay 70. ¿Sí? Recuerda, esta es la técnica para generar la cantidad de cifras que deseas. Ya lo pones en el intervalo en el que debe estar. Desde 100, que es el menor número de 3 cifras, hasta 1000 o 999. Y ahora volvemos a explicar. Ya sale la 10, 70. Sí. Silencio, muchachos. La pregunta 11. Estaba mal. Silencio, chicos. En la pregunta 12
Perdón, la pregunta 11 dice, los siguientes números se encuentran en progresión aritmética. Mira la técnica. Mira Barrantes, ¿ah? Como está en progresión aritmética, yo no sé si es creciente o si es decreciente, pero lo que no interesa aquí es que cuando tengas 3 consecutivos o 3 términos, cuyos términos también sean en progresión aritmética, se va a cumplir que los dos extremos, CC más D0, debe ser el doble de C6. Y acabas de utilizar la técnica de la última cifra. ¿Esto en qué acaba? 2. Entonces, ¿esto en qué debe acabar? 2, porque esto acaba en 0. Entonces, C vale 2. Entonces, yo tengo mi progresión 22, 26. ¿Quién sería este de aquí? Es 4, ¿no? 18. Y el siguiente sería 30. Ya tengo A, B, C y D. ¿Qué me piden? La suma de los 15 primeros términos. Entonces, ¿cuál es el término general? El término general. 4n más 14. El término 15, ¿quién será? 60 más 14. 74. Entonces, la suma será. ¿Verdad? Ya, entonces, agarramos y sumamos. Una vez que ya encontramos los A, B y C, simplemente sumamos el ¿qué sería? 18 más 14 más 74 sobre 2 por 15. La respuesta. Entonces, ¿esto cuánto da? 92 entre 2. 46 por 15. ¿No? Esto sería que 23 por 30. 23 por 30. 690. La pregunta 12. La suma de los primeros 15 términos, ¿no?, de una progresión aritmética es igual a 13.080. De razón 11 dice que es la progresión aritmética. Entonces, si este término es A, ¿quién sería él? A más 14 veces la razón. La razón vale 11. Entonces, esa suma total sería A más 7 veces la razón, porque es el promedio de estos dos, ¿cierto? El más el sobre 2 es A más 7R. Si tú sumas y divides entre 2, te da esto. Y esto, por el número de términos, que es 15, debe darme 13.380. Lo que me piden a mí es, halle la suma de cifras del 23º término. El 23º es el término número 20, o sea, sería A más 22 veces R, ¿no? Ya. Entonces, 7R 77. Si yo le saco quinceava o treintava, ya lo voy a duplicar. Lo duplico y le saco treintava. Treintava, ¿cuánto sería? 46 por 2, eso es 92. Así que el término inicial vale 15. Me piden la suma de cifras. Nuevamente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sería 15 más 22 por 11. 11. Entonces, ¿qué tomo? Multiplicidad por 11. Por 9, pues, muchachos. Piden la suma de cifras. ¿Sí? Entonces, esto sería múltiplo de 9 más ¿cuánto? Más 6, ¿no? Él sería múltiplo de 9 más 4. Y esto sería múltiplo de 9 más. Sería todo múltiplo de 9 más 8 más 6, 14. En realidad te va a salir múltiplo de 9 más 5, ¿ya? ¿Sí? O sea, después de que lo hagas. Pero date cuenta que no hay clave 5. Lo que sí hay es 14. Esa va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque la multiplicidad te va a llevar a reducir al máximo. No siempre tienes que reducirlo al máximo, sino al rango donde están tus claves. ¿Ya? Al rango donde están tus claves. La pregunta 13 dice lo siguiente. Escucha acá, esta pregunta viene con la mata. Calcula el cuarto término que termina en 6 en la siguiente sucesión. 2, 5, 8, 11, 14. ¿Esta sucesión tiene razón? Tiene razón 3. Entonces, ¿cuál es la forma? Ahora, a mí me piden que cada el cuarto término que termine en ¿cuánto? 6, ¿no? Eso quiere decir que yo voy a buscar uno que termine en 6, luego el otro debe terminar en 6, luego el otro debe terminar en... O sea, debe de terminar en 9. No, N debe de terminar en 9. Sigamos. Para que avance de 6 en 6, ¿cuánto debe ser la razón? 10. No, debe ser múltiplo de... 10. Pero mi razón es múltiplo de 3. En sí, yo voy a ir avanzando de cuánto en cuánto. De 30 en 30. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar un número que termine en 6 y luego le voy sumando 30. Entonces, para que 3n menos 1 termine en 6, n debe terminar en cuánto? 9. Vale, el primer término será el término 9. 26. El término 9, o sea 26. El siguiente número va a ser, le sumo 30. El siguiente. Y el siguiente.
y esa es la respuesta. Cuesta. Ahora hay otra forma, claro, más matemática de hacerlo, ¿no? que va a volver a ser lo mismo. O sea, vas a volver a encontrar que la razón es de 3 de 30, pero la técnica es esta, ¿ya? Bueno, digamos que es una técnica. Dice, ¿cuántos términos de la fracción aritmética deben sumarse para que nos dé 1015? ¿No? Ahí tenemos que asumir que deben ser consecutivos, aunque ya les había mencionado una solución sin que no lo sea, ¿no? Los términos son 14, 23, 32, 41. Entonces, yo voy a sumar el término 1 con el término enésimo, ¿cierto? Como la razón es 9, voy a sumar todos los términos. El término enésimo, ¿qué sería? 9n más 5, ¿no? Y el anterior es 5. 9 veces n más 5. Entonces esto daría 14 más 9n más 5 sobre 2 por el número de términos. Eso debe dar 1000. ¿Cuánto? 1015, ¿no? 1015. Ya. Entonces acá yo tendría dos cosas. 9n más 19 por n debe ser 1015 por ¿cuánto? Por 2. Entonces para resolver esto, claro, lo puedes resolver con ecuación cuadrática, ¿no? Pero una forma más rápida es tomar multiplicidad por 9. nuevamente multiplicidad por 9. Esto sería múltiplo de 9 más suma de cifras, múltiplo de 9 más 1, nada más, ¿sí? Porque los 9 se eliminan. Por n debe ser múltiplo de 9 más, aquí la suma de cifras es 7 y aquí es 2. Sería múltiplo de 9 más 14, eso sería n, ¿sí? Porque el múltiplo de 9 desaparece. Entonces, n es múltiplo de 9 más 14 y la respuesta es 14, porque no hay otra respuesta en las claves. Ahora, el n que va a cumplir, sí, efectivamente es el término 14. De hecho, es el único. Para que sea... Quítale la pausa. Ya. ¿Sí está grabando? Ya, entonces tenemos lo siguiente. Dice, la suma de los 8 primeros términos. Escucha, mira la técnica. La suma de los 8 primeros términos, término 1 hasta el término, es 340. ¿Quién es la suma de los 8 primeros términos? Primero más el último sobre 2 por 8, eso es 340. ¿Está bien? Silencio, jóvenes. Si sacas cuarta, te quedaría que el término 1 más el término 8 da, la cuarta de esto es 85. Ahora, en el otro dato tenemos la suma de los siguientes 10 términos, o sea, del término 9 a qué término. Para que sean 10 términos, 18, ¿no? Más 10 menos 1, 18. ¿Y esto quién sería? El término 9 más el término 18 sobre 2 por 10. Esto es 1055. Entonces, si tú simplificas, esto sale quinta. Si sacas quinta, 211 es el término 9 más el término 18. Y a mí me piden, calcule el término número... ¿Qué término me piden? Me piden calcule el término número 4. Entonces mira, lo que vamos a hacer es restar. Si yo resto, ¿qué tendría? 211 menos 85, ¿cuánto es? 6, 126, ¿no? Ahora, como estoy restando términos 2 y 2, 9 menos 1, 8, 8 veces R, 18 menos 8, 10 veces R. Entonces todo da 18 veces R, ¿sí? 9 menos 1, 8, 8R, 18 menos 8, 10, 10R, todo da 18 veces R. ¿Sabes? Porque solo hay que restar los subíndices, nada más. O es como si yo sumara. 9 más 8, 17. 1 más 8, 9. 17 menos 9, perdón, 27 menos 9, 18. Entonces aquí R, ¿cuánto sale? R sale 7. R sale 7. Ahora a mí me piden el término 4, ¿sí? ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es una técnica, mira. Si yo le resto 7 a esto, observa esta técnica. Si yo le resto 7 a esta ecuación, ¿qué formo? Acá formo el 78, ¿cierto? ¿Y esto quién sería? El término 8 menos una vez la razón es el término 7 más más el 1. término 1. Y esto es, date cuenta, 1 más 7. Entonces esto es 2 veces el término 4 que estoy buscando. Entonces, ¿cuánto sale el término 4? 39. Porque no es necesario estar calculando el término inicial. ¿Sí? Puedes jugar con eso. Y ahí repite 39. Sí, recuerdo. Dice, ¿cuántos términos comunes hay en estas sucesiones? 7, 11, 15, hasta el 203. Una forma es con ecuaciones, la otra forma es la que vamos a ver. 12, 19, 26, hasta el 285. Entonces, ¿esta sucesión tiene razón?
4. Así que la forma es 4 4n menos más 3. 3. Esta sucesión tiene razón. 7 Será 7n más más. Entonces, si yo quiero hallar los términos comunes, hallo un término común. ¿Está bien? O 7m lo voy a poner. Hallo un término, el primero. Y luego, ¿cuánto le voy a sumar? El mínimo común múltiplo de las razones. En este caso sería ¿cuánto? 28. 28, pero no siempre va a ser 28. Tiene que ser el mínimo común múltiplo. 28 más 19. Entonces, lo importante sería encontrar un término común, ¿no? Para hallar un término común, sí puedes ir probando. 19, bueno, aquí no vas a probar, ¿no? 28 más algo que termine. Tendrías que igualar esto más bien. 4n más 3 a 7n más 5. Si de todas maneras tendrías que igualarlo. Y la solución te va a salir en... 1. Acá está 33, ¿no? Si yo le sumo aquí, ¿qué va a dar? 23, 27, 31, 35, ¿qué más? 39, 43, 47. En el 47, porque después del 33, ¿qué viene acá? 40 y 47, ¿sí o no? Entonces, el primer término común es el 40 y... Ojo que de esta ecuación también lo puedes obtener, y rápido, ¿no? Si sabes resolverlo. El 19. ¿No sería 19? Sí. Uy, verdad, no es. ¿Por qué no me avisan? 19 ya. Sí, la avisa. 19 es el primer término. Y date cuenta que si le sumas 28, que era el mínimo común múltiplo, 28 menos. más 19 da 40. Entonces, la nueva sucesión va a tener razón 28. Así que va a ser 28n menos 11. 28n menos 9. ¿Sí? Y te dicen cuántos términos comunes hay, ¿no? Ahora, si tú quieres, puedes avanzar manualmente, porque tienes que llegar hasta el 203 nada más, ¿cierto? Hasta antes de ahí. Entonces, esto debe ser menor o igual a 200, porque no puedo superar, este número no puede superar, ¿no? Entonces, empieza en 1 y termina en el n. ¿Cuánto será esto? 28n menor o igual a 212. Si sacamos cuadros, tendríamos 7n menor o igual a 53. N sería menor o igual a 7, ¿sí? Porque 8 se pasa. Entonces, del 1 al 7, ¿cuántos términos hay? Esos son la cantidad de términos. Sería 7, ¿eh?